Muy bien, hermanos, pues vamos a tener la lectura de la palabra del Señor esta tarde. Y lo vamos a hacer pues leyendo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Isaías 9, del versículo 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin se llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Lucas, pues vemos este conocido pasaje de la anunciación de los ángeles. Primeramente vemos de que el ángel Gabriel se aparece pues a Elizabeth, la prima de María, para anunciarle el nacimiento de su hijo, que sería Juan el Bautista. Y después, en el mismo capítulo, el mismo ángel Gabriel se aparece a María mismo para anunciarle también el nacimiento de su hijo, Jesús. Entonces, allí en estos pasajes vemos que, en estos versículos, vemos en el Nuevo Testamento que se repite el mismo patrón. Primero, vemos que en Lucas 1, versículo 13, cuando habla a Elizabeth, pues primeramente le anuncia el nacimiento del hijo y le dice el nombre que ha de tener. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. O sea, el anuncio es, en este caso, a Zacarías, el padre, ¿no?, de Juan, cuando él estaba ministrando en el templo, que su mujer iba a tener un hijo. Entonces, primeramente le dice el nombre que iba a tener, y después vemos los versículos 16 y 17, la obra que Juan el Bautista tenía que hacer. A muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esto pues en cuanto a Juan el Bautista. Y en el mismo capítulo leemos en el versículo 31, se le aparece entonces el ángel Gabriel a María, y ahí leemos también el mismo, digamos, patrón: he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Está entonces anunciando el nacimiento de un hijo, y dice: y llamarás su nombre Jesús. Entonces también le da el anuncio de cuál ha de ser su nombre.
Y dice también entonces en cuanto a su obra a continuación, versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Bien, pues estos dos pasajes vemos están marcando un patrón que también se encuentran en este texto que hemos leído en Isaías, por cuanto aquí también se está anunciando el nacimiento de un hijo, también se le está dando el nombre que ha de tener y también se está anunciando la obra que va a realizar. Todo esto en los versículos 6 y 7. Hemos leído desde el 1 hasta el 7 para ver un poco pues, de todo el contexto, pero nos vamos a centrar sobre todo en el versículo 6 y en el versículo 7. Entonces, lo que hemos leído en Lucas 1 nos ofrecen, digamos, el marco para comprender también, ya por adelantado, lo que encontramos en Isaías, que vemos de esta manera que guarda mucha relación sobre todo con el anuncio a María acerca del nacimiento de Jesús. Entonces el texto de aquí de Isaías es un texto, una profecía mesiánica, está anunciando la venida del Mesías por adelantado, unos 700 años antes de su venida, la venida pues del Hijo, la venida pues de Jesucristo. Y está pues hablando, anunciando la gloria de su reino, de su persona y de su reino. Una persona que por todo lo que él dice, aquí Isaías no es meramente humana, sino que es divina. Esta mañana hemos estado viendo el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces vemos las palabras que dice aquí Isaías, pone bien de manifiesto, sí, la divinidad del que tenía que nacer conforme a la profecía, la gloria de su persona y de su obra. Ya en el mismo anuncio de que iba a nacer un hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Vemos, no se nos dice, como tantas otras cosas, otras veces en el Antiguo Testamento, el hijo de David, o el hijo de Salomón, o el hijo de tal rey, o el hijo de Abraham. No se nos dice, es en un sentido absoluto. No se dice nada más. Nos es dado hijo, el hijo. Entonces es el sentido del Hijo único de Dios. Leemos en Juan capítulo 1. Ahí se nos está hablando del Logos, del Verbo. Y él pues se nos dice en el capítulo 1, versículo 18, que es el unigénito Hijo. Es decir, el Hijo único engendrado. El Hijo Jesucristo es el único que ha sido engendrado, eternamente engendrado por el Padre desde toda la eternidad. Es el único Hijo de esta manera. Los hombres que el Señor adopta son adoptados, somos hijos por adopción, por la fe en Cristo. Pero Él es Hijo en un sentido único, el único engendrado. Y eso por una parte. Por otra parte, cuando dice Hijo nos es dado, está claro también que aquí hay una referencia, capítulo 7, versículo 14, cuando dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esto tenía que ser entonces una señal para el rey Acab de la promesa de Dios que iba a liberar, a guardar a Jerusalén del ataque de sus enemigos, de los países que estaban haciendo la guerra e invadían el país.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por supuesto que sabemos, ¿no?, que este texto también a veces después se arroja también, como veíamos esta mañana, en el Dios ha sido manifestado en carne. Pues lo mismo también aquí en Isaías 7:14, cuando dice que la Virgen concebirá, pues es ya tradicional, pero esto ya de siglos, de muchos siglos, que vengan y objeten diciendo, no, aquí Isaías no está hablando de que una virgen, una chica que es virgen, que no ha conocido varón, va a tener un hijo, sino que dicen el sentido de la palabra es pues una chica o una muchacha o una joven, ¿no? La palabra no vamos a entrar ahora en detalle porque no es el caso, pero por supuesto también se traduce en muchos lugares como virgen. Y por supuesto que esta objeción que se hace es la objeción pues tradicional, ancestral de los judíos que rechazan el cristianismo, ¿no?, o la fe en Cristo, pues hacen, ¿no?, esta objeción, por lo tanto, se desacredita a sí misma. ¿Por qué? Pues porque ¿qué señales que una joven tenga un hijo? Sin más. ¿Qué señales que una joven, una muchacha tenga un hijo? Eso no es ninguna cosa extraordinaria. No puede servir de señal para nada. En aquel tiempo, pues de Acaz, ¿no?, de cuando reinaba Acaz, habría miles y miles de jóvenes, de chicas jóvenes, de muchachas, de jóvenes que iban a tener hijos. No tiene sentido. Entonces es la Virgen, tal como lo hemos confirmado en los Evangelios, que María no había conocido varón y entonces concibió por la obra y por el poder del Espíritu Santo. Y aquí que vendrá, como dice Lucas capítulo 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hijo nos es dado. Hijo nos es dado, el Hijo de Dios. Y como vemos, pues también la gloria suya, volviendo aquí a Isaías, se ve también por su reinado. Y se nos habla en el versículo 6 a continuación del principado sobre su hombro. Y en estos dos versículos se hace hincapié, se insiste en esto, el principado sobre su hombro. También se le llama el príncipe de paz. El versículo 7 habla del imperio, es la misma palabra, del principado. Príncipe, principado, príncipe. Entonces, esto nos viene a que pensemos en la idea del gobierno del Hijo, de este Hijo que nos es dado, que Él es el príncipe con mayúsculas, que Él es el rey con mayúsculas, que Él es el único que gobierna de esta manera. Él es el príncipe, la idea del príncipe es el primero, primacía, el principio de, vemos, está relacionado incluso en la misma palabra. Pues esto mismo es lo que vemos en la carta a los Colosenses del capítulo 1, cuando Pablo dice de él, de Jesús, lo siguiente en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, el principio, el primero. Él tiene la preeminencia, Él tiene toda la autoridad y toda la potestad. En Mateo 28, he aquí que toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y bien, vemos, se le ha puesto en esta manera de hablar el principado, el imperio, sobre su hombro. Al Dios hecho hombre, al Dios manifestado en carne, al único mediador de entre los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y eso por qué? Porque antes
sobre sus hombros y llevó y cargó la cruz. Primero Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que después de la resurrección, habiendo sido vindicado, como hemos visto esta mañana, Él sea ascendido a los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores. Primero la humillación, después la exaltación. Primero la muerte de Cristo, después su resurrección y su gloria. Y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, exaltado hasta lo sumo. El principado sobre su hombro. Vemos entonces la gloria divina del Señor Jesús en este anuncio de que Él es el Hijo, en este anuncio de su reinado glorioso, y también lo vemos a continuación en los nombres que dan. Y es lo que a continuación leemos: y se llamará su nombre, de la misma manera que decía Gabriel a Zacarías, se llamará su nombre a Juan, o a María se llamará su nombre Jesús. Aquí dice se llamará su nombre, pero no dice solamente uno, dice toda una serie de nombres de Cristo. No es el nombre con lo que se le llamaba entre los hombres, es el Jesús, Jehová salva, pero vemos aquí esto forma parte de los nombres, de los títulos de Jesús, se puede decir. Y comienza diciendo que Él es el admirable. Admirable porque Él es todo sobrenatural. Todo Él es sobrenatural. Él no es un hijo más de Adán. Él es el todopoderoso Dios manifestado en carne. Él es el misterio oculto, como hemos visto, y ahora revelado. La gente no ve su gloria. Está velado sus ojos para que no vean la gloria del Hijo de Dios. Pero realmente, Él es el absolutamente admirable. Su encarnación, Dios hecho carne. Dios que no tuvo como usurpación, dice Filipenses 2, el seguir como Dios, sino que se renunció a sí mismo y pues vino entre los hombres como un hombre más. Qué asombrosa la obra de Dios, qué asombroso, qué admirable el amor del Padre para enviar a su único Hijo al mundo, para morir el castigo de sus pecados. Es asombroso porque en Él el Padre ha puesto plenitud de gracia. Colosenses capítulo 1 y versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Y nos dice Evangelio de Juan 1:16 que de esa plenitud de gracia tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos los que vienen al Padre por Él reciben de su plenitud. El Padre ha puesto toda plenitud de gracia en Él, y de esa plenitud tomamos todos. Es asombroso toda la obra de gracia que el Señor ha estado haciendo a lo largo de los siglos en todos aquellos que ha salvado. De su plenitud tomamos todo, proviene de Cristo. Asombrosa plenitud de gracia. Admirable consejero. Los consejeros son los hombres con sabiduría que aconsejan de hacer esto o lo otro de la mejor manera posible. Entonces este nombre, este título acerca de Jesús habla de ¿qué? De su sabiduría. De su sabiduría.
Y Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, como Pablo dice de manera bien clara en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Allí leemos en el versículo 24 que Cristo, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los griegos, los paganos, buscaban esa sabiduría en un conocimiento intelectual meramente, en un intelectualismo meramente. Pero Cristo es el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría de Dios. Al final del capítulo, versículo 30, leemos que estamos nosotros en Cristo Jesús, quien Él, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios, por el Padre, sabiduría. Sabiduría. Y todo comienza por ahí, la sabiduría de conocer realmente quiénes somos nosotros. No lo que creemos nosotros ser, sino lo que realmente somos. Y pues también conocer pues el Evangelio. Conocer pues el medio de salvación y la obra de salvación que Dios ha hecho en Cristo. Esta sabiduría es absolutamente asombrosa, absolutamente única. Leemos en Colosenses también, en el capítulo 2 y versículos 2 y 3. Colosenses 2, versículos 2 y 3, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de pleno entendimiento. Dice, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, tal como hemos visto esta mañana, el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no un conocimiento meramente intelectual o un conocimiento meramente carnal, porque Santiago nos dice que es una sabiduría carnal, humana, diabólica, sino la sabiduría verdadera, la sabiduría celestial que viene del Padre de las luces. Él es el admirable, el consejero y también el Dios fuerte. En tercer lugar, y esto vemos es una afirmación directa de la divinidad del Hijo que tenía que nacer, es decir, de Jesucristo. Dios fuerte, que es la misma que leemos en Isaías 10, versículo 21, para hablar de Dios mismo. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Jesucristo es Dios fuerte. Jesucristo realmente, Él es el Dios fuerte Jehová. Y esto está insertado en su mismo nombre. Jesús significa Jehová salva. ¿Y qué nos dice en Mateo capítulo 1? Llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, Jesús, salvará a su pueblo. Por lo tanto, Él es Jehová que salva. Él es el que era, el que es, el que ha de venir, como dice también Apocalipsis capítulo 1. Él es el Dios fuerte, el que nació en carne, en debilidad, es el Dios fuerte y nunca dejó de serlo. El todopoderoso, el omnipotente Dios. Y bueno, pues muchos tal vez hoy en día se imaginan a Dios como un Dios débil. Y así pues se piensa que pues, se va a vencer las resistencias que unos u otros, emocionales u otras, puedan tener acerca de Dios. Si presentas a Dios como un Dios débil, pues lo mismo vas a despertar un poco de empatía en la persona que oye, ¿no? Pero vemos que
esto es absolutamente vano, porque Él es el Todopoderoso. No se tiene que despertar o intentar despertar la empatía, sino que hemos visto esta mañana, grande es Jehová, grande es el misterio de la fe, que la gente sepa quién es Jesús, para que estén llena de temor reverencial, como cuando Él se apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1. Pero continúa también diciendo que Él es el Padre eterno, que también se puede leer como Padre de eternidad, literalmente es esto. ¿En qué quedamos? Padre de eternidad, Padre eterno. Bueno, esto es según verlo, porque, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento leemos en los Salmos el Santo Monte o el Monte Santo de Dios, literalmente es monte de santidad, es una manera de decir monte santo. Entonces, Padre de eternidad es también Padre eterno. Pero creo que también conviene perfectamente al Hijo esta lectura, ¿no?, literal de Padre de la eternidad. Él es el Padre del tiempo. Él está fuera del tiempo. Él es eterno, el eterno Dios, como hemos visto, Jehová, el gran yo soy. No hay sucesión de tiempo delante de Él. Él está anterior al tiempo, pero Él ha creado el tiempo al crear el universo. Un tiempo pues, que tiene un origen y que se prolonga sin fin. La idea entonces de la perpetuidad. Él entonces vemos, se nos continúa, se nos sigue hablando de su divinidad. El eterno Dios que ha creado no solamente los cielos y la tierra, sino también el tiempo. Y por último dice el príncipe de paz. El príncipe de paz, hemos hablado de que Él es el que tiene el principado sobre su hombro y el imperio también, que no tendrá límite. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El príncipe de paz y lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrán límite. Y el Dios manifestado en carne también se manifestó de esta manera cuando vino entre los hombres. ¿Cómo? Cuando fue a Jerusalén en son de paz. En son de paz. En Mateo 21, versículos del 2 al 5. Entonces las instrucciones que da Jesús a sus discípulos: id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor tiene necesidad de ellos, y enseguida los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, la profecía de Zacarías: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Él pues vino de esta manera, en son de paz, de una manera humilde, mansa, no en plan rey victorioso, aunque lo podría haber hecho, pero de esa manera Él se puso, se puede decir, a la misma altura del pueblo. Él vino entonces en son de paz para hacer la paz. Y eso es lo que Isaías mismo también continúa diciendo en Isaías capítulo 27, versículos 4 y 5, cuando dice: no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza?
haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. El Hijo que nos es dado, Dios manifestado en carne, es el príncipe de la paz, para intimar la paz, para que depongamos la enemistad, para que hagamos paz con Él. Esto significa, por lo tanto, hacer la paz con Él. Significa que nosotros, por supuesto, como no puede ser de otra manera, no podemos ni podremos nunca vencerlo. En una guerra, ¿no?, se hace la paz cuando un enemigo es derrotado. O cuando ven que no hay manera de que uno se venza sobre el otro y hay una especie de armisticio o una especie de paz. Pero ni podemos nosotros hacerlo uno, vencer a Dios, ni tampoco vamos a llegar a un armisticio. La manera de tener paz con Él es aceptando los términos que Él pone para la paz. ¿Y cuáles son estos términos de paz? La rendición absoluta por nuestra parte. Rendirnos absolutamente al Hijo. Rendirnos absolutamente al Padre, a Dios. Y esto de rendirnos significa, por lo tanto, que dejemos entonces nuestra manera de vivir, que dejemos nuestras propias ideas, que dejemos de vivir para nosotros, que dejemos todas estas cosas para someternos a Cristo y al Padre, confiando en Él. Isaías capítulo 55, el mismo profeta, capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El cual será amplio en perdonar. Deje el impío sus caminos. Deje su impiedad. Vea el misterio de Dios y mire a Cristo, el misterio de Dios, Dios manifestado en carne. Que lo mire este misterio de la piedad, dejando la impiedad para ser entonces creyente y temeroso de Dios. Son los términos de paz. Si se reciben estos términos, entramos en su paz y somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no es así, dice Isaías 57, versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, para los rebeldes, para aquellos que rechazan al príncipe de paz y rechazan los términos de la paz que Él impone, que Él exige. Aquellos que se rechazan o que se rebelan contra esta paz. No hay paz. Sin embargo, aquellos que se vuelven a Dios, abandonan sus caminos, sus pecados y piden perdón a Dios por sus pecados y confían en Cristo
como el único y suficiente sacrificio de sus pecados, son recibidos a misericordia. Y aquí, por lo tanto, la disyuntiva que presenta Dios en su palabra. Os he puesto un camino de vida y un camino de muerte. Deje el impío sus caminos, que solamente conducen, por lo tanto, a un final de muerte, y escoja entonces el camino que conduce a la vida, que es un camino angosto, es un camino estrecho, pero conduce ciertamente al cielo. Esta es, por lo tanto, el llamamiento de la palabra de Dios a toda criatura. Si hemos entonces hecho esto, sigamos entonces viviendo para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido el precio de sangre. Si no, hagamos lo que la palabra de Dios dice: vengamos a Cristo. Vengamos en los términos que Él dice: hagamos la paz con Dios por medio de Él. Y tomemos sus caminos y no los dejemos en todos los días de nuestra vida. Fijémonos, por lo tanto, el asombroso, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz. Qué maravilloso y asombroso regalo que Él nos hace en estos días de Navidad, que todavía la gente se hace regalos unos a otros. Qué gran regalo y don da Dios a los hombres. No lo dejemos, no lo pasemos por alto, no lo rechacemos. Recibámoslo con fe y fe sincera. Y los que lo hemos recibido, glorifiquemos por siempre a nuestro Señor por Él. Pues que así sea. Señor, bendiga su palabra.